תלמידים, מה נשמע? הכל בסדר? אני מקווה שהכל היה בסדר ותהיה בסדר. Tengo la esperanza de que todo haya estado bien y que también va a estar bien para tu vida. Recuerden que estamos viendo Génesis desde el principio, Génesis 1, y vamos en el versículo 14. Bueno, nuestro estudio de hoy va a ser muy largo porque el versículo 14 es extenso, y aparte hay ahí unas palabras nuevas que vamos a tener que profundizar en ellas. Entonces, bueno, vamos a empezar porque la clase del día de hoy va a estar un poco larguita. Entonces, bueno, vamos a empezar. Acuérdense que primero lo leo todo en hebreo. Vamos palabra por palabra. Si hay división, si hay raíces, bueno, las estamos sacando, pero el método como vamos es leer el hebreo palabra por palabra, y al final siempre les digo la traducción como queda del hebreo al español más correctamente. Y vamos a ir a nuestro versículo 14, del capítulo 1 de Génesis, y dice así la palabra: Vayomer Elohim Yehi Meorot Berrequilla Hashamay le Havdil Be'ein Hayon Ubein Halayla Behayu Leotot Ule Muadim Ule Yamin Be Shanim. Este es nuestro versículo 14, y vamos a estarlo separando palabra por palabra. Vamos a empezar con nuestra primera palabra. Nuestra primera palabra es Vayomer, ya lo habíamos visto, solamente yo creo, tengo la esperanza de que se esté confirmando y que a través de esto lo vayas asimilando cada día más. Vayomer es un verbo paal, viene de la raíz amar, que significa decir, pero recuerden que en esta ocasión, así como está Vayomer, está en el tiempo Vayictol, o en la forma Vayictol, que es un tipo de tiempo que se va a usar mucho en el hebreo bíblico. Y vamos a hacer nuestra transliteración y lo que significa. Vayomer. ¿Y cómo quedaría? La traducción sería y dijo. Acuérdense, aquí les pongo la raíz para que la estén recordando. Amar. Amar y significa decir. Decir, así de sencillo está esta palabra, decir, CR, pero ahí está, decir. Vayomer y dijo, raíz es amar y significa decir, es un verbo paal. Vamos a ponerlo acá para que lo recuerden, verbo paal. Y bueno, es lo más importante de esta palabra. Y entonces vamos a seguir con nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra es Elohim, también ya la hemos visto bastante, entonces bueno, solamente para que se te siga quedando ahí grabada en tu mente. Entonces sería Elohim, y quedaría Elohim. Y acuérdense que es dioses, pero bueno, vamos a ponerle Dios por el plural, terminación im. Acuérdense, la terminación im significa plural, y es masculino, entonces sería dioses, pero bueno, te lo pongo como Dios. Y dijo Dios. Entonces bueno, no hay nada nuevo en esta palabra, ya la hemos estado repitiendo. Entonces vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería Yehi, y bueno, vamos a ver lo que significa. Vamos a transcribir, sería hacer la transliteración
Yehi. Y sería Yehi con H. Yehi. Y sería haya o será, acuérdense que es el verbo ser o estar, en hebreo será, es haya, pero ahorita eso se los pongo. Yehi sería haya. No es cierto, en español sería la traducción quedaría haya o sea, haya o sea. Entonces, bueno, es un imperativo, es el verbo ser o estar en su forma imperativo. Es el imperativo de haya, ahorita se los pongo la raíz, entonces sería imperativo. Está el imperativo y sería el verbo ser o estar. Acuérdense, siempre les pongo la raíz. Raíz sería haya. Ahí está. Esa G quedó muy fea y luego se confunden. Entonces sería haya. Acuérdense, haya. Y sería ser o estar. En este caso va a estar como forma imperativo, haya, sea el agua, sea la lluvia, sea el sol, sean las lumbreras en este caso, entonces está en forma imperativo y sería un verbo igual pa'al, verbo pa'al. Y bueno, es todo lo que tiene esta palabra, nada nuevo, ya lo hemos visto, solamente que en diferentes formas. Entonces, bueno, no hay nada nuevo para que te lo sigas grabando. Y vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería meorot. Meorot es una palabra nueva que vamos a estar viendo hoy en esta clase. Es importante que pongas atención y bueno, que la empieces también a asimilar, a grabarte. Es una palabra que viene de or, luz. Entonces, bueno, vamos a ver lo que significa. Vamos a hacer primero la transliteración y ahorita la vamos a poner su significado. Meorot. Meorot. Creo que les pegué mucho la bab y se va a confundir. Entonces, esperen. Meorot. Ahí está, meorot, y como se pronuncia sería meorot, y significa lumbreras. Lumbreras, nueva palabra para que la vayan metiendo a su vocabulario, sería lumbreras o luceros. Luceros, por eso te decía que venía de or, luceros, ahí está, luceros. Es una palabra femenina. ¿Por qué sabemos que es femenino? Por esta terminación, ot. Esta terminación de aquí nos está indicando que es plural. Ot sería femenino, ot, acá te lo pongo, ot, sería plural, y sería femenino, o está en la forma femenino, femenino. Recuerden que la terminación im significa plural del masculino, en este caso ot es femenino y está en plural. De esta forma vamos a aprender a diferenciar cuando una palabra es singular, cuando una palabra es plural, cuando una palabra está en femenino o está en masculino. Creo que en el español no lo tenemos tan así, tan marcado, sí también, pero bueno, en el hebreo es muy marcado cuando una palabra es masculina o es femenina. En este caso, meorot
es femenino y va a estar en forma o va a estar en plural. Nueva palabra, anótala para tu vocabulario: meorot, lumbreras o luceros. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería birrakiyá. Vamos a ver primero lo que significa. Ya lo hemos visto también, acuérdense, una palabra de mucha profundidad. Ya había dado la explicación, entonces bueno, ahorita solamente te la voy a recordar. Birrakiyá. Aquí está, birrakiyá. Acuérdense, ya lo habíamos visto, es como se traduce al español, es en el firmamento, pero la palabra más correcta al hebreo, o cuando tú la lees en el hebreo, es en el golpe, y es la raíz es raká y es un verbo pa'al, pero bueno, te lo voy a anotar para que no se te olvide. Es golpear, la palabra más correcta sería en el golpe. Golpe es rakiyá, la raíz, para que lo recuerdes, es creo la segunda vez o la tercera vez que aparece esta palabra, pero es importante para que la estés guardando en tu vocabulario. Raíz, vamos a ver, la raíz sería raká, y raká, y significa golpear. Siempre te doy la interpretación, no te trato de extender o ampliar la palabra, la profundidad de la palabra. Aquí tú puedes, o te puede ayudar a ti a profundizar más en esta palabra. Es una palabra muy, muy interesante porque no es exactamente firmamento, es en el golpe. Dios acomodó, en el golpe Dios dio. Entonces bueno, una palabra para que ahí tú también puedas profundizar y bueno, hasta hacer una prédica o darle una nueva interpretación a este versículo con esta palabra tal y como es. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería Hashamayim. Hashamayim, los cielos, ya lo hemos visto, acuérdense, solamente para confirmártela. Hashamayim, vamos a hacer la transliteración. Hashamayim, una palabra plural, masculina, por la terminación E y M. ¿Cómo sabemos? Por la terminación IM. Hashamayim. Y sencillo, acuérdense, esta que está aquí significa los. Los es un artículo, entonces sería Hashamayim, los cielos. Y bueno, no hay nada nuevo para que seguir confirmando tus palabras en hebreo. Y entonces ahora sí vamos a nuestra siguiente palabra. Creo que esta también es nueva, entonces vamos a hacer la transliteración. Lehavdil es un infinitivo y viene de la raíz badal, dividir. Vamos a hacer nuestra transliteración, cómo nos va a quedar. Entonces sería lehavdil. Suena muy bonito esta palabra. Lehavdil, así se escribe en hebreo. Y vamos a ver lo que significa. Lehavdil, así se escribe, lehavdil, y significa dividir, separar, pero más exacto es dividir.
Dividir y viene de la raíz. Te voy a poner la raíz. Acuérdate, casi siempre que hay una lamed al principio, lehavdil, lilmod, likro, se van conociendo porque están en la forma, el verbo está en la forma infinitivo. Entonces este verbo lo tenemos en la forma infinitivo. Y bueno, vamos a seguir viendo bastantes, es solo para que lo vayas reconociendo porque se usa mucho el infinitivo, y una forma de reconocerlos que casi, más bien siempre empiezan con lamed al principio. Entonces vamos a ver la raíz de este nuevo verbo. Es nuevo, así es que anótalo. Si estás separando, yo te recomiendo que separes verbos, si puedes en Paal, si son Jifil, si son Nifal, vayas separando tus verbos, y aparte las palabras, bueno, para que tengas un orden y aprendas a diferenciar cuando es un verbo o cuando es una palabra, y vayas aprendiendo a buscar la raíz también. Entonces, bueno, vamos a ver la raíz de este nuevo verbo. Raíz de este nuevo verbo sería badal. Badal, aquí está. ¿Cómo se escribe en español? Sería badal. Badal, y significa dividir. Dividir, y este sería un verbo jifil. Entonces, para que lo anotes, sería, acá te lo pongo, jifdil sería, a ver si me cabe, Hibdil, si nos cupo, entonces vamos a ver cómo sería, cómo se pasa, sería Hibdil. Aquí está. Y, perdón, Jifil, Jifil, les puse otra vez el verbo, sería, está en tiempo, es un verbo Jifil, para que vayan aprendiendo lo borré todo. Me adelanté mucho. Bueno, no importa, lo volvemos a escribir. Badal. Badal, y significa dividir. Dividir. Y sería un jifil. Verbo jifil. Jifil, y su forma sería Hibdil. Y bueno, si me cabe acá se los pongo, sería Hibdil. Aquí está. Y bueno, una nueva palabra para tu vocabulario es verbo. Acuérdate, lo que te recomiendo es separar verbos con verbos y palabras con palabras. Es un verbo jifil, la raíz sería badal y significa dividir. Su infinitivo sería lehavdil, y bueno, un verbo muy interesante. Y vamos a pasar a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería bein. Bein ya lo habíamos visto, acuérdense, solamente para recordar, vamos a escribirlo como va. Bein. Y significa entre. Ya lo habíamos visto, no hay nada nuevo. Entonces, bueno, entre la silla, entre el carro. Entonces es esta palabra para diferenciar aquí sería, y dividir entre el día y entre la noche. Ahorita vamos a ver las demás palabras. Vamos a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería Hayom. Hayom ya la habíamos visto, entonces bueno, solamente para recordar esta palabra. Hayom sería Hayom,
Hayom, ha sería el artículo, entonces bueno, sería el día. Yom es día, aquí sería con el artículo el día, y bueno, ya lo habíamos visto, entonces bueno, nada más si quieren para recordarles, el ha es el artículo, artículo y sería el, como quedaría sería el día, nada nuevo, bueno, entonces nueva palabra, no es, entonces ya la tienen solamente para confirmarla. En el del día y entre, vamos a ver Uvein. Uvein, esta es la misma que la anterior, pero hay una U que nos va a indicar, ahorita les digo qué es lo que significa. Sería U, bueno, ese puntito en el hebreo parecería una ayuda, entonces mejor lo corregimos y sería Uvein, ay qué rabeta, Uvein, quedaría de esta manera, Uvein, y significa y entre. Y entre. Esta U que está aquí es lo que significa, es la Vav. Podríamos, U sonaría en hebreo U y significa, sería el conector o I. Entonces eso es lo que significa, y entonces Vein es entre, Uvein sería y entre la noche, entre el día y entre, no sé, la casa y el carro. Entonces bueno, es la diferencia que tenemos aquí. La U es el conector o es un preposición, y sería entre, ya lo habíamos visto. Entonces bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería Halaila. Halaila creo que ya lo habíamos visto, entonces bueno, no se les va a dificultar. Halaila sería Ha-Lai-La. Laila, acuérdense, ya lo habíamos visto, viene de Dalila, noche, para los que quieren profundizar, y aquí pueden sacar algo que tiene que ver con Dalila. Y bueno, vamos a ver lo que significa Halaila. Halaila significa la noche. Laila es noche, Ha es el artículo, entonces bueno, sería la noche. Si quieren se lo pongo acá, está Ha, sería Ha, es el artículo, y sería la noche. La noche sería básicamente lo que es, lo que significa esta palabra. Ha-Laila es la noche. La noche ya la habíamos visto, solamente reforzando tu vocabulario. Y bueno, siempre se aprende algo nuevo. Nuestra siguiente palabra sería Behayu. Behayu es otra forma del verbo ser o estar, pero bueno, aquí está muy un poco enredoso. Voy a tratar de separarlo, porque tenemos la B, que es una conjunción, y tenemos el Hayu, el Yu, terminación Yu, que nos está indicando que está hablando de ellos, y además está en tiempo pasado. Todo esto trae una palabra en hebreo, entonces es lo que lo hace tan complicado y tan difícil a veces, bueno, que aún a nosotros se nos a veces complica, ¿no? Entonces vamos a hacer primero la transliteración, y voy a tratar de separarte la palabra cómo va. Entonces sería Behayu, Behayu. Entonces quedaría así, Behayu.
muy chistoso suena, pero el significado sería y fueron, si se dan cuenta está en pasado, pero me gustaría que entendieras la palabra como queda. Esta B de Hayú, B, vamos a ver solamente la B quedaría así, no te la pongo en hebreo primero, porque a veces damos por hecho que tú ya lo entendiste, pero te lo quiero explicar lo más bien que se puede. Entonces, bueno, sería B, esta B significa o cómo quedaría sería y sería una conjunción copulativa. Es esta, ¿no? Y Behayu es lo que nos está indicando. Ahora vamos a ir con la siguiente bab o término yu. Behayu, para que no te confundas, Hayu, yu sería este que está aquí y sería, quedaría así, yu. Esta terminación nos está indicando, yu, te lo pongo así como va, que está hablando de ellos, y aparte nos está indicando que el verbo está en pasado, y entonces aquí te lo pongo también, el verbo está en pasado. Entonces, bueno, todo eso se puede sacar de una palabra. Behayu lo vemos muy pequeñito, muy sencillo, pero hay dos partes importantes que te quise separar, el be y el yu, que nos está indicando que está hablando de ellos y que además está en tiempo pasado. Todo esto lo vamos a ir viendo, a lo mejor está un poco enredoso o está difícil, pero lo puedes estar repitiendo. Vamos a seguir viendo verbos como este tipo, el ser, estar, que van a estar a veces en infinitivo, a veces en presente, a veces en pasado y en futuro, y las palabras o las letras nos van a indicar en qué tiempo están. Entonces, bueno, no te desesperes, poco a poco vamos a ir sacando más palabras, pero esta palabra fue muy importante ahorita separarla para que la vayas entendiendo a más profundidad. No solamente es un verbo ser o estar, que no te lo puse porque, bueno, ya lo hemos estado viendo y además ya no me cabe. Entonces es un verbo paal y la raíz es hayá, ser o estar. Acuérdate, ya te lo he estado repitiendo. Entonces, bueno, lo que es nuevo es la separación y que creo que es lo más difícil, ya lo logramos hacer. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente palabra. Y bueno, les había dicho que estaba muy larga esta clase, entonces bueno, ahí vamos poco a poco. Esta palabra también es nueva, leotot, ot es señal, otot, acuérdate, la terminación ot significa plural de femenino y terminación im es terminación plural de masculino. En este caso estamos viendo una palabra femenina en plural y bueno, ahorita te la separo para que no te confunda. Vamos a hacer la transliteración. Leotot. Esa te quedó muy fea. Leotot. ¿Y cómo se escribe? Sería Leotot. ¿Y cómo se va a traducir? Quedaría por señales. Por señales. Por señales, si fuera ot, sería señal. Pero en este caso es plural por la terminación ot que nos está diciendo otot, sería entonces la traducción correcta por señales. Y bueno, aquí te lo pongo para que no te confundas. Ot. Y esto nos está indicando el singular de una palabra. De esta forma vas a aprender
a identificar las palabras, y la terminación ote también es femenino. Es una palabra femenino, y por señal también podría ser marca. Aquí te lo pongo también porque a veces son sinónimos que es importante o es necesario saberlo. Marca, marca. Y bueno, aquí ahí vamos a hacer otra separación. Ya te dije la terminación ote, lo que significa plural femenino, y nos falta esta L que está aquí, esta lamed que está aquí. Vamos a ver lo que significa. Le sería preposición, y bueno, aquí te la pongo, le, y así suena le, así se hace la traducción le, y sería para o por. Podría ser por señal o para señal, y es una preposición. Aquí te lo pongo también. Preposición con ese, ¿verdad? Preposición. Preposición. Y bueno, es lo interesante de esta palabra. Es nueva, es una palabra, no es verbo. Entonces lo único que hice es separarte también la terminación ote, ot, y la preposición que sería le, leotot. Leotot es una palabra nueva, ot es señal, otot la tenemos en plural y es femenino. Entonces bueno, nueva palabra para que la empieces a utilizar y te la empieces a grabar en tu mente para que tu vocabulario vaya extendiéndose. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería ulemoedim. Y bueno, una palabra muy larga que también la vamos a tener que separar. Voy a intentar separártela cómo va para que puedas entender cada parte que conforman esta palabra. Vamos a empezar haciendo nuestra transliteración. Ulemoedim. Y cómo se escribe sería ulemoedim. Lo que significa sería y para asambleas, y para asambleas, asambleas, para asambleas, reunión también puede ser reunión, y también estación. Y bueno, vamos a hacer nuestra separación. Ule, hay dos aquí, hay un artículo, y también vamos a ver la terminación im. Vamos a empezar primero por esta parte. Esta u, que en realidad sería u es Vav, vamos a ver lo que significa u, y la traducción o cómo se traduce sería el artículo, lo que está uniendo con la siguiente palabra. Le, esta lamed aquí también sería le. Esta lamed quedó medio fea, entonces quedaría le. Le sería para. Entonces esto es bien importante porque en una palabra tienes que aprender a separar para saber si es artículo, si es preposición, o si es solamente la unión de la palabra o es parte de la misma palabra. Entonces aquí ule sería y para o por. Entonces bueno, muadim, acuérdense, esta terminación im nos está indicando im, nos está indicando plural, y sería masculino.
Entonces es una palabra que está en plural y que está en masculino. Así se va a diferenciar una palabra en hebreo. Se busca siempre saber si la palabra es femenino, es masculino, porque va a tener que ver mucho con la palabra que viene adelante o tuvo que ver con la palabra antes. Entonces esto es bien importante y te lo estoy empezando a marcar para que aprendas a dividir las palabras. Ule Moadim significa asambleas. Asambleas, algo importante que encontrábamos aquí y bueno, que tú lo puedes profundizar, cómo desde el principio el Señor o Dios en su creación empieza a pensar en las reuniones que como seres humanos o como su creación, como sus hijos, ya necesitábamos tener. Y entonces era importante tener estas lumbreras, tener estas como señales para asambleas, para reunirnos, para celebrar fiestas, para celebrar reuniones con nuestro Señor. Y bueno, esta palabra es nueva también, es muy importante que la anotes en tu vocabulario, es nueva, entonces bueno, un poco larga y no complicada, más bien un poco extensa para explicarla, pero bueno, nueva palabra y muy interesante para que tú también la puedas desarrollar si encuentras alguna nueva revelación acerca de esta palabra, lo que significa reunión o para asambleas. Vamos a pasar a nuestra siguiente palabra. Nuestra siguiente palabra sería Ule Yamim. Ya la habíamos visto, pero bueno, solamente para remarcar, vamos a ver cómo nos queda Ula Yamim. Ule Yamim, espérenme, porque aquí sí, Ule Yamim, yo la tengo Ula, entonces sería Ule Yamim. Sería Ule Yamim. Ule Yamim, y entonces nos quedaría Ule Ule Yamim. Y la forma más correcta, la traducción sería y para días. Y para días. Y para días. 10, sí lleva acento, ¿no, verdad? Sí. Días. Y bueno, no separé esta palabra, pero vamos a separarla. Y para Ule Yamim, Yamim, acuérdense, Yom es día, Yamim es plural, terminación IM. Vamos a hacerlo por partes. Esta U, que es una Vav, sería U. Y nos quedaría la traducción correcta. Y esta Lamed sería Le, bueno, más bonita, Ule, y la traducción quedaría Le. Y como quedaría sería para. De esta forma estamos separando nuestra palabra Ule Yamim, y bueno, si tú te vas más adelante a los otros versículos, vas a darte cuenta cómo empieza a extenderse la palabra o cuánta riqueza puedes encontrar en una palabra y todas las divisiones que puedes hacer. Yom, Yamim, Ule Yamim ya es una palabra más extensa y sería y para días, así es la traducción. La terminación IM, esta IM te la estoy marcando porque ya le estamos empezando a ver más. Terminación IM sería im, y sería terminación im y sería plural, y sería femenino, perdón, masculino. Ahí está. Masculino. Esta es una palabra
palabra que está en plural y va a ser femenina, es bien importante que empieces a distinguir cuándo es femenino, cuándo es masculino, y la riqueza, ¿no? Lo que puedes aprender en una palabra, cómo empiezas a desgajar o a separar y vas sacando conectores y vas sacando artículos y vas sacando plural, singular, femenino. Todo esto es bien interesante. Cuando lo vas aprendiendo es complejo, no te desanimes, no te turbes. Más adelante con la lectura y con los mismos ejercicios vamos a darnos cuenta de la riqueza y de lo que cada palabra nos puede aportar. Uleyamin viene de Yom, y Yom, que es día. Entonces, bueno, es una palabra que ya hemos visto, pero la estructura, la forma en que la estamos separando en este momento, pues es lo novedoso, es lo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a nuestra última palabra. Nuestra última palabra sería Beshanim, y vamos a hacer primero nuestra transliteración. Beshanim sería Beshanim, y la forma correcta, ¿cómo se va a traducir? Sería ahí años y años. Y bueno, Beshanim, esta ahí que tenemos aquí, te la voy a poner acá, sería Beshanim, sería así, y sería B, pero como se va a traducir correctamente sería I, el artículo I, y sería, no, es una conjunción. Vamos a ponerte aquí, te lo pongo, es una conjunción. Es una conjunción que va a unir dos palabras. Las palabras te lo escribo para que no se te olvide, y bueno, váyase, esta se quedó para dos palabras, y el estar separando palabras. Vamos a empezar a separarlas. Terminación IM, Shana en hebreo sería Shana, no sé si va con Shana. Shana sería año, bueno, acá te pongo cómo se escribe Shana Tová. Cuando te dicen Shana Tová es buen año. Shana Tová, Shana es año. Shanim está en plural, aquí te lo estoy subrayando. La terminación im, nos indica plural, y es masculino. Y bueno, si te das cuenta, esta clase fue muy amplia, porque lo que estuvimos viendo es más bien analizando la estructura de la palabra, separando y dividiendo para que entonces pueda quedar lo que es, como podríamos decir, la raíz o la palabra sola, como va. Beshanim va con una conjunción, va en plural, que es Shana, y está en masculino. Y bueno, yo creo que a partir de ahora ya vamos a tener más vocabulario, y vamos a tener que estar haciendo esto con cada palabra para que te quede más entendido y tu comprensión, bueno, puedas comprender mejor la palabra. Este es lo difícil del hebreo. Realmente nos costó mucho, y hasta la fecha seguimos repasando, estudiándolo, porque para entender el texto tienes que ver todo esto, en qué tiempo está, en qué verbo está, si es plural, si es singular. Y bueno, esta es la riqueza del hebreo. Y bueno, vamos a ver cómo nos quedó nuestro versículo
Es bien interesante porque si cambia del español, del hebreo al español, hay cambios. Y entonces vamos a ver cómo nos quedó nuestro versículo. Y dijo Elohim: haya lumbreras en el golpe de los cielos para dividir entre el día y entre la noche, y fueron por señales y asambleas y para días y años. Esta es la traducción correcta del versículo 14. Estuvo muy extenso, pero yo creo que fue y será de grande bendición para tu vida, para tu conocimiento. Y bueno, disfruta la clase. Si no la entiendes, vuélvela a repetir y nos vemos la próxima clase. Dios te bendiga, Leit Raot.